Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. 6 años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Bienvenidos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa 100% Confiable. Es un gusto para nosotros el darles la más cordial bienvenida. Aprovechamos para hacer una felicitación y un agradecimiento a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos acompañan y también que nos apoyen para poder estar compartiendo en este momento la señal que está saliendo al aire. Mandamos un saludo afectuoso para toda la comunidad del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas en el Estado de Querétaro. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hemos estado platicando de manera reciente en razón y en oportunidad de lo que se ha estado viviendo en referencia a temas de modificaciones en cuestión laboral. Tenemos un tema bastante interesante, los invitamos a que nos acompañen. Realmente va a ser muy productivo y va a disipar muchas de las dudas que se están manifestando el día de hoy entre quienes tienen y quienes no tienen la obligación de generar un registro para los patrones. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a mi amigo, el doctor Víctor Vega Villa. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Muy bien, Mauricio, muy buenas noches a tus órdenes y buenas noches a todos los que el día de hoy siguen su programa 100% Confiable, como cada semana. Y quiero comentarles, como lo dijo Mauricio, es un tema sumamente trascendente, es un tema que definitivamente trae consigo el que podamos eliminar todas esas dudas que en el ámbito de la subcontratación se han venido generando. Para ello tenemos un invitado sumamente especial el día de hoy. Realmente es un personaje que tiene maestría en Derecho Fiscal y que es postulante también al doctorado en Derecho Fiscal. Tenemos con nosotros a Mario Avilés González, que en principio, como ya lo dije, le vamos a pedir que nos platique, Mario, un poco sobre su ámbito curricular, 4 o 5 puntos de su vida profesional. Si nos haces favor, Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar en tu programa 100% Confiable. Víctor, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias, buenas noches a todos. Les platico un poco de mi trayectoria. Soy licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo la licenciatura en Derecho también. Bien. Maestría en Impuestos en el IE, maestría en Derecho Fiscal en la UVM y actualmente doctorante del doctorado en Ciencias de lo Fiscal también en el IE, y pues somos parte de la firma de Corporativo DH y también de DAS Consultores, ambas firmas con presencia en el Estado de México y actualmente aquí en la ciudad de Querétaro. Perfecto. Y pues eso más o menos es nuestra trayectoria. Perfecto, muy bien. Asesores de algunas empresas también, varias. Perfecto, Mario. Realmente bien refiere nuestro compañero Víctor, una persona que se ha dedicado
durante bastante tiempo al tema de la actualización en el tema fiscal, y vemos que en esta oportunidad del día de hoy que nos ofreces y que nos brindas a todo nuestro auditorio también, venir a platicar de un tema tan importante, tan necesario, y como tal, el título del tema es sumamente extenso, pero es sumamente atractivo, ¿no? La subcontratación de servicios especializados contra los servicios profesionalizados, ¿no? Vemos que en la actualidad, bueno, ahorita tenemos una prórroga que nos dieron un mes más, ¿no? Para poder mover un poquito el tema del registro para todos aquellos patrones que sí están obligados a hacerlo. ¿Qué nos puedes platicar para empezar a abrir camino en la plática que tenemos el día de hoy por aquí contigo? Muchas gracias, primero que nada. Gracias, Mauricio, gracias. Por acompañarnos. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cómo podemos iniciar? Pues bueno, comenzamos con, esto de manera muy particular. Yo lo veo no tanto como una reforma laboral, aunque es publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Trabajo. Más bien yo lo veo como una reforma fiscal. Es muy poco lo que hay laboral. Se tocan más o menos 2, 3 artículos que son a partir del 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dan por ciertos conceptos, y nos imponen algunas obligaciones, pero en realidad el gran grosso de la reforma es Código Fiscal, Ley del Seguro Social, Infonavit, Ley de Renta y Ley del IVA. Y en efecto, como comentabas tú, Mauricio, algunos términos vencían en 22 de agosto, pero pues en realidad no nos dieron ya un mes, nos dieron, ¿qué son? 8 días más, 9 días más, porque el 23 de julio, el 31 de julio, se hace la prórroga de las obligaciones hasta el 1 de septiembre. ¿Sí? Perfecto, yo creo que es muy importante que nos pudieras aclarar algunas situaciones específicas que han generado mucho conflicto, específicamente en el vínculo que se señala en esos 4 artículos que mencionas de la Ley Federal del Trabajo, artículo 12, 13, 14 y 15, es ese vínculo porque al principio empezaron las personas a interpretarlo de manera separada. Interpretaban y aislaban el artículo 12 como lo prohibido, y luego después en el artículo 13, 14 y 15 como lo permitido. Cuando en efecto la definición de subcontratación laboral, que hay una prohibición y a la vez hay algo permitido cuando son especializados y obras especializadas, pues definitivamente ahí se generó un cierto conflicto, sobre todo porque hay muchas personas que van a contratar o a subcontratar y de manera genérica, de manera universal están pidiendo el registro ante la Secretaría del Trabajo sin pensar en que realmente la subcontratación no se va a generar y por lo tanto no se tendría que. Entonces, si nos das una buena explicación de eso, porque todavía hay muchas dudas, muchas inquietudes al respecto. Claro que sí, Víctor. ¿Verdad? Pues comenzamos precisamente con el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, el cual, y como tú atinadamente lo comentas, nos prohíbe la subcontratación, ¿sí? Entendiendo por subcontratación el que tú persona física o moral, pongas a disposición de otra persona física o moral a tus trabajadores para que esta otra persona obtenga un beneficio. Eso lo encontramos en el artículo 13. Y ahí nos permite precisamente, y es lo que tú comentabas, la especialización. Dice, tú puedes subcontratar servicios especializados u obra especializada. Así es. ¿En qué consiste esto? Los servicios especializados y la obra especializada precisamente es como una justificación. A ver, tú dime por qué lo vas a contratar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque para justificar no debe de coincidir con tu objeto social. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo y un sector que le ha pegado bastante esta reforma, que es el sector de la construcción. Claro. La construcción tiene objetos bastante amplios. Dicen, pues construirás, edificarás, administrarás inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, subcontratan a alguien que, por ejemplo, les hace la cimentación, es que esto ya queda dentro de tu objeto. No lo puedes contratar porque está dentro de tu objeto, pero ojo, ¿dónde viene la especialización? Ok, es que mira, sí está dentro de mi objeto, pero yo no tengo la maquinaria para hacer cimentación.
Y les platico con conocimiento de causa porque dentro de la firma asesoramos algunas constructoras. Hay maquinarias inmensas que se llaman dragas, ¿no? Entonces no todas las constructoras lo tienen. La maquinaria te da ese objeto de especialización, es un punto. La maquinaria, otro objeto de especialización te lo da el personal. Es que ¿sabes qué? Pues mi personal, ¿por qué estoy subcontratando esta empresa? Porque mi personal no está especializado. O sea, no tienen conocimiento en el manejo de una draga, no son ingenieros en mecánica de suelos, por eso los subcontrato, ¿sí? Ese es un servicio especializado, el cual está permitido. Así es. ¿Cuál es la condición? Perfecto. ¿Vas a subcontratar servicios especializados? Bueno, primero, demuéstrame que no sea parte de tu objeto. Y segundo, demuéstrame la especialización. ¿Cómo? Maquinaria especializada. Tu personal debe de tener certificaciones, capacitaciones, porque entonces ¿dónde está lo especializado, no? Claro. Entonces, ese tipo de subcontratación es permitida. ¿Cuál es la condición de ley? Que esas empresas de subcontratación de servicios especializados u obra especializada estén inscritas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Y precisamente es en donde entramos ahorita al tema. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahí el tema de las constructoras, dices, tienen un objeto social muy amplio. Es en donde, bueno, anteriormente se asesoraba o se mal asesoraban en ese aspecto a las personas que querían abrir una nueva empresa, ¿no? Tú ponle que vas a hacer de todo, ¿no? Por sí o por no, y decíamos, el día de hoy ya se convierte en un punto negativo, ¿no? Claro. Porque puedes tú mismo estar atentando ante las posibles acciones del objeto, de la búsqueda del objeto real, y en esa misma oportunidad, como tú decías, en este momento ahora nos tenemos que pegar al aspecto jurídico, en donde dice, sí, pero mi personal no tiene estas características, no está capacitado, no tengo esa maquinaria, y aún y cuando sea tema de la misma área de la construcción, pues no está en mi alcance, no está en mis manos, ¿no? Y entonces ahora tendríamos que dejar documentado precisamente el por qué sí tienes que ejecutar ese tipo de la subcontratación, y en ese mecanismo, por qué a un proveedor sí le tendrías que solicitar el registro y por qué a otro proveedor no le tendrías que solicitar el registro, que es realmente una situación que se está viviendo en mucha parte de la industria, que ya por default mandan el correo y te dicen, por sí o por no, tú entrégame el registro. Oye, pero es que no necesariamente tengo que estar registrado. ¿Por qué? Porque yo no estoy en ese esquema, yo no te estoy poniendo personal. Vemos que el punto medular es realmente ese, ¿no? Te ponga a disposición al trabajador para que pueda cumplir con las actividades, ¿no? Es correcto. En esa misma consideración, ¿qué tendría que hacer o en qué momento de manera oportuna y correcta le tendríamos que estar solicitando al proveedor su registro? Nada más para detallar y dejar un poquito más claro para nuestra audiencia. Bien, recordemos que la ley contempla varios artículos transitorios, si no mal recuerdo son 10, 11 artículos transitorios, dentro de los cuales algunos entraron de manera casi inmediata, pero a partir del artículo 3º y hasta el 6º transitorios se dieron plazos que fenecían en su mayoría el 23 de julio, ¿sí? Entonces el 31 de julio sale un decreto o un acuerdo en el cual se amplían los plazos hasta el 1 de septiembre. Entonces, lo que tú comentabas precisamente del registro, las empresas que son especializadas deben de tener su registro a más tardar el 1 de septiembre. ¿Cuáles son las consecuencias? Si tú el 1 de septiembre, como empresa oferente de servicios especializados no tienes tu registro, pues obviamente tu cliente no podrá ni deducir para renta, ni podrá acreditar para IVA los pagos. La ley es clara, habla de los pagos, ¿no? Muy bien, ese sería un tema adicional que te preguntaríamos en el siguiente segmento. Perfecto. Si tú me lo permites, vamos a ir a una breve pausa. Sí, Estamos claro. ahorita terminando el primer segmento de nuestro programa y en unos instantes regresamos con ustedes para continuar platicando y precisando y puntualizando este tema de la subcontratación.
En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad, con 2 lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. Enlace dedicado de hasta 10 GB por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Agradecemos a nuestros colaboradores y anunciantes que se suman al programa de 100% Confiable. Ellos son expertos en implementación de sistemas de gestión y mejoras en procesos de calidad y acompañamiento para certificaciones, coaching, formación y consultoría. Si desean contactarlos, pueden comunicarse al teléfono 442-654-5741 con la doctora Yomara Muciate o al correo electrónico info@mim-ic.com o a la página web www.mim-ic.com. Muchas gracias por formar parte del equipo de 100% Confiable. Bien, continuamos con nuestro programa 100% Confiable. Recuerden que estamos platicando de este tema tan trascendente, estamos puntualizando, estamos definiendo conceptos del tema de la subcontratación. Es trascendente seguir escuchando al maestro Mario Avilés González, que es nuestro invitado del día de hoy, y que nos está puntualizando algunas acciones en esa índole. En el segmento anterior se le hacía el cuestionamiento de una manera muy genérica para que vinculáramos esos artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. En ese sentido, si no tienes ningún inconveniente, te haríamos el siguiente cuestionamiento. ¿Es importante para ti el hecho de que si una persona efectivamente no pone a disposición a sus trabajadores, en ese sentido, no es necesario que uno tenga que modificar el objeto social para ese efecto, o si es necesario que se tenga que modificar el objeto social? Porque ya ves que la subcontratación la prohibida la define el 12, la permitida es el 13 y luego viene el 14, donde habla del objeto social entre el 13 y el 14. Entonces, si nos pudieses decir, o si pudieses a lo mejor recomendar, en el caso, por ejemplo, de una constructora o de una empresa inmobiliaria que tiene en su haber el ámbito de la construcción, pero no construye, pues que sí llegara a quitar el concepto de construcción para que en un momento dado tuviera toda la libertad de que no le puedan bloquear alguna deducibilidad por parte del fisco federal. Adelante, te escuchamos. Sí, claro que sí, Víctor. Bueno, en atención a tu pregunta, te comento de manera muy particular. Modificar el objeto es algo viable, ¿sí? Al final del camino, recordemos que todo lo fiscal pues emana de lo jurídico, ¿no? ¿Dónde está la verdadera base de lo fiscal, de la planeación? Pues está en lo jurídico. Claro. La parte contractual en este punto es bien importante. Incluso yo opino que antes de hacer una modificación a tus estatutos, podrías hacer un muy buen contrato, un instrumento jurídico, exacto, donde tú establezcas que no hay una subcontratación como tal. ¿Por qué? Porque tú no pones a disposición tus trabajadores del contratante, exacto, porque aparte no prestas el servicio en sus oficinas, ¿sí? Y si lo llegaras a prestar son por necesidades de la operación, donde también tú expongas que estás pagando de manera cabal tus impuestos, porque voy a algo aquí, como yo comentaba en un inicio de la charla, esta es una reforma más que laboral, es una reforma fiscal. Sí. Y si ustedes observan, hay sanciones para el incumplimiento, y hay una parte muy clara donde te dice, a ver, tú tienes que estar, si vas a registrarte, debes de estar limpio. Claro. Tus opiniones de cumplimiento deben de ser todas positivas, las de impuestos federales, la del Seguro Social y la del Infonavit. Entonces,
ahí está esa parte. Es una reforma fiscal, más que una reforma laboral. En cuanto a cambiar el objeto, pues yo creo que tendría que ser de un análisis muy, muy fino, muy a detalle. Aquí el problema es el contratante, y se los digo incluso también por experiencia. Los contratantes son los que a veces, aunque la operación, la actividad no caiga como una subcontratación, ellos no quieren problemas. Aquí definitivamente los empresarios están atemorizados, los empresarios de la construcción, los empresarios de la industria, están atemorizados porque las sanciones, las multas están pesadas. Estamos hablando que hay multas que van desde 200 hasta 50,000 UMAS. Si esto lo pasamos en pesos, hay multas hasta de 4,418,000 pesos, ¿no? Entonces, dicen por ahí un término muy mexicano, nadie se quiere echar ese trompito a la uña, ¿no? Entonces, el cambiar el objeto yo creo que sería de análisis, tal vez, y sería más recomendable, pues incluso, pues constituir una nueva empresa con actividades un poquito más específicas. Lo que comentaba Mauricio hace un momento es muy cierto, ¿no? Anteriormente la práctica y la cultura, llamémoslo así, la cultura empresarial de hacer empresas todoterreno, ¿no? Pero recordemos que el fisco desde hace mucho tiempo, y específicamente el fisco, está muy enfocado precisamente a esas empresas todoterreno. ¿Por qué? Porque ha detectado que esas empresas todoterreno pues se dedican a hacer por ahí ciertas... Algunas son EFOS. Exactamente, ¿verdad? ¿no? Que son empresas factureras. Entonces, desde hace años la autoridad pues trae a esas empresas en la mira, ¿no? Sí. Y esta fue, yo lo veo, una pincelada, ¿no? Les pegó severamente. Yo hoy día ha sido la preocupación en bastantes empresarios. Ya no están no solo preocupados por la pandemia, ¿no? Claro. Sino que están preocupados también por esta reforma. Y contestando a la pregunta, ya terminando, sí, claro, yo sí diría que sería de un análisis muy a fondo y muy fino antes de modificar el objeto, ¿no? Claro. Yo me iría por la parte contractual con tu cliente. Ajá. Y ver si por ahí, si él te lo acepta y está convencido de que pues no estás en un régimen de subcontratación, ¿no? Sino que estás en un régimen de servicios especiales. Claro. En ese sentido, por ejemplo, como comentaba Mauricio y hacíamos el comentario fuera del programa, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con un desarrollador inmobiliario que en su objeto social lo tiene muy amplio y tiene el ámbito de la construcción, cuando el desarrollador prácticamente en esencia no construye, sino simplemente contrata constructoras que electrifican, que urbanizan, que ponen calles, guarniciones, y todos esos en esencia ni son subcontratos, en esencia son contratos, como dices tú. La formalidad jurídica va a dar mucho que desear, pero no estaría tal vez de más por el caso de que la autoridad tributaria no le agradara, que dijera que eres un desarrollador y que construyes y aparte estás contratando construcción. Entonces, pues el consejo ahí sería muy fino, como tú has señalado, si se cambia o no el objeto social, ¿verdad? Sí, tendría que ser de un análisis jurídico, empresarial y financiero muy a detalle, ¿no? No es recomendable, podríamos decirlo, cambiarlo por cambiarlo. Claro. Habría que ver cuál es el fin real del negocio, como tú dices, ¿no? Ajá. Si soy un desarrollador, los desarrolladores lo que hacen es, pues al final del camino es vender. Así es. Vender. Tienen la necesidad a veces de contratar empresas constructoras porque pues a ellos se les hace más sencillo, pues te contrato, me desarrollas el fraccionamiento, me urbanizas y todo, y para mí es más sencillo, ¿no? Claro. Pero pues definitivamente, y regresamos al punto de origen, los objetos todoterreno pues son los que han venido a perjudicar esta situación. Ahora yo creo que con un muy buen contrato y especificando, estoy contratando que me desarrolle, ¿sí? Recuerden que también hay una parte importante y yo creo que por ahí está la clave. Sí. Cuando hacemos el registro, o cuando se hace el registro, la empresa que se registra, pone podríamos decir que el numeral 1 y máximo el 2 de su objeto social. Así es. Entonces por ahí podríamos darle un poquito la vuelta al asunto. Digo, yo no creo que la autoridad tenga la capacidad como para revisar todos los objetos, ¿no? Entonces, por ahí lo único que sí hay que tener mucho cuidado, y porque lo hemos visto, es que tu objeto
coincida con tu acta constitutiva. Exacto. Porque donde tantito cambie, Sí. ya te niegan el registro, ¿no? Claro. Y obviamente va para atrás, y esto está sobre tiempo, no estamos aquí a 15 días de que se tenga que dar cabal cumplimiento a esta obligación, es así, es laboral, de registrarnos en el registro único de empresas especializadas, ¿no? Sí. Así es. Precisamente, maestro, nos hacen aquí una pregunta en nuestro auditorio. Hace ratito nos platicabas acerca de las multas que pueden llegar a ser sumamente costosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de esas razones por las cuales se pueda multar a un contribuyente? Mira, recordemos que tenemos varias obligaciones, de hecho incluso tenemos obligaciones laborales. Así es. ¿Cuáles son las obligaciones laborales? La sustitución patronal, Uh-huh. que esa es una que tiene multas. También hay la obligación de que tú debes permitir a las autoridades del trabajo que puedan inspeccionar, que puedan entrar a tus instalaciones e inspeccionar que estés dando cabal cumplimiento con esta ley. También ahí hay multas. Primero se generan las infracciones y posteriormente se dan las multas. Estas multas van precisamente, esas las que estábamos comentando, las obligaciones laborales son las que van desde 250 hasta 50,000 UMAS. También si tú incumples, ejemplo, si en cuanto a ley de renta, que también ahí hubo reforma al artículo 27 de ley de renta, que te establece que para tú deducir, que en primera, y como toda la reforma, yo creo que ustedes ya lo notaron mejor que yo, primero te dice, no se puede, la laboral, la del seguro social, la de renta, la de IVA, te dice, no puedes deducir, no puedes acreditar, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo que cumplas con esta condición. Uh-huh. ¿Cuál es la condición? Que la empresa que tú estás subcontratando tenga registro. Tenga su registro. ¿Sí? Pero de entrada la subcontratación está prohibida. Exacto. Y no le da efectos fiscales ninguno. Entonces, al tú brincarte las obligaciones y dar efectos fiscales, podríamos decir, a este tipo de operaciones, pues ya te has acreedor a multas. Claro. ¿Sí? Que van de 150,000 hasta 300,000 pesos en algunos casos. Pero yo creo que es muy importante el hecho de que efectivamente la subcontratación es poner a disposición, como tú lo señalabas, Uh-huh. al personal de la empresa que se dedica a eso. Pero si tú contratas algo en lo que no están poniendo a tu disposición al personal, ni estás obteniendo un beneficio de ellos, porque tú no los diriges, tú no los supervisas, simplemente ellos te tendrán que entregar una calidad de trabajo específico que contractualmente lo señalas, pues lo demás se convierte realmente en un contrato en lugar de un subcontrato. ¿Estarías de acuerdo? Correcto, de acuerdo. Muy bien. Así Muy es. bien. Pues realmente nos estás dando una aportación sumamente importante, estimado maestro, porque era una pregunta en vivo, lo que acabamos de compartir, y realmente creo que es de gran interés y gran apoyo lo que vienes a compartir con nuestro auditorio, sobre todo por el esquema que existe, lo platicamos desde el inicio. Hay mucha duda, mucha incertidumbre, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Ya nos dejaste en claro que partamos desde el punto de vista, te pongo personal a tu disposición, va a ser completamente subordinado, entonces sí hay que hacer un registro. Va a ser bajo los lineamientos tuyos de tu prestación de servicio, pues aclarémoslo todo mediante un contrato, ¿no? Uh-huh. Hagámoslo todo de manera legal, que el día de hoy vemos que desafortunadamente hasta hoy que vienen todas estas reformas es cuando ahora sí volteamos y les damos una aplicación real del por qué sí un contrato, que ese contrato esté registrado, que tenga bien definido el objeto y todo lo que debe de incurrir un contrato en materia mercantil, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa, estimado maestro, y los invitamos a que continúen con nosotros aquí en su programa 100% Confiable. Continuamos en un momento con ustedes.
Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. 6 años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Prueba que cada vez que compras, ahorras. La serpiente, fuego en el corazón. La pala en la mano, el sol en el ojo, Nesote, aloe helado. El cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Nylab Films. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 GB por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Cada día el equipo de colaboradores crece y 100% Confiable agradece al Instituto de Especialización e Integración Empresarial. Ellos son expertos en cursos de especialización empresarial, seminarios, diplomados, y hoy nos hacen una atenta invitación al Seminario Integral en Sueldos y Salarios 2021. Es un seminario 100% práctico, inicia el próximo viernes 27 de agosto con duración de 40 horas. Va dirigido a contadores, consultores fiscales independientes, auditores fiscales y en materia de seguridad social, jefes de nómina, directores de personal, estudiantes en contaduría, entre otras más. Las instituciones que los avalan son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Mexicano y Asociación de Profesionistas Certificados AC, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, Colegio de Profesionistas en Contaduría y Finanzas AC, ASPEL de México, Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Si desean contactarlos, pueden comunicarse a los teléfonos 442-740-3600, 473-122-6236, 722-344-6041. También los puedes encontrar en sus diferentes redes sociales. Menciona que lo viste en 100% Confiable y obtén un descuento especial. Recuerden que tenemos cupo limitado. Bien, continuamos con nuestro programa 100% Confiable y continuamos platicando con el maestro Mario Avilés. La verdad, la charla ha sido sumamente interesante. Y maestro, te voy a hacer un solo cuestionamiento para que ya tengas todo este segmento del programa y puedas desenvolver. Te voy a hacer un solo cuestionamiento que incluye varias preguntas a la vez. La primera de ellas es una pregunta que nos están haciendo por parte de los participantes en el programa del día de hoy. Si les vuelves a repetir de qué se podrían derivar las sanciones que comentabas hace rato. La segunda, aquel tema tan importante que la propia Ley Federal del Trabajo, si mal no recuerdo, en el artículo 13, 14, nos habla de la responsabilidad solidaria, ¿verdad?, del contratante y del contratista. También si nos pudieses comentar la diferencia entre la subcontratación y de servicios especializados y la subcontratación de servicios profesionalizados. Y por último,
cerraríamos con el aspecto fiscal en materia de impuesto de la renta, en materia de IVA. Fueron varias preguntas, pero bueno, para ya dejarte que tú te desarrolles en todo eso. Sí, claro que sí, gracias. Adelante, por favor. Bien, una multa obviamente va a derivar de una infracción. ¿Qué es una infracción? Pues jurídicamente lo pudiéramos decir como un acto contrario a la ley y que la ley sanciona, ¿no? Tú tuviste esta conducta contraria a ley, ya cometiste una infracción, entonces ¿qué hace la autoridad? Cualquier autoridad, no únicamente la fiscal. Te voy a imponer una multa, que la multa es una sanción. La multa es una sanción pecuniaria, esto es en dinero. En este caso recordemos que, como les comentaba y desde el inicio, hay bastantes obligaciones derivadas de esta reforma. Tenemos obligaciones de seguridad social, tenemos obligaciones fiscales contempladas en Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos que dar cumplimiento a algunas situaciones que nos establece ley de renta y otras que nos establece ley del IVA. En cuanto a la seguridad social, recordemos que aquellos que se inscriban al REP se tendrán que estar aportando información cuatrimestral de todos los contratos que tengan celebrados. Así es. Aquí hay una obligación. ¿Dónde se da la infracción? Cuando no presentan la información, cuando no presento mi información cuatrimestral. ¿Esto en qué deriva? Va a derivar en una multa. ¿Sí? Que la multa, checo aquí rapidísimo, la multa es de 500 a 2,000 UMAS. Estamos hablando de 44,000 pesos hasta casi 180,000 pesos. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando yo me hago deducible para renta un comprobante fiscal digital de una subcontratación de servicios especializados, cuando la empresa que subcontraté no me entregue a mí su registro. Entonces yo ya estoy cayendo ahí también en una situación contra la ley que va a ocasionarme una sanción, que esa es otra multa, y son las que comentábamos, que van de 150,000 a 300,000 pesos. ¿Sí? En cuanto a la responsabilidad solidaria y lo que platicábamos también hace rato, cuando estábamos fuera del aire, platicábamos precisamente de la responsabilidad solidaria, que aquí la responsabilidad solidaria deriva precisamente de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, que establece que cuando yo subcontrato, y ahí es lo que tú comentabas, Víctor, o sea, si estoy subcontratando una empresa de servicios especializados, pero a veces lo que dejamos de lado es, al contratarte una empresa de servicios especializados, estás adquiriendo una responsabilidad solidaria. Claro. ¿Qué es esa responsabilidad solidaria? Y coloquialmente hablando, si la empresa que tú contrataste no cumple con sus obligaciones en materia laboral y en materia de seguridad social, pues obviamente el seguro le va a cobrar a alguien, ¿no? Claro. ¿Y a quién le va a cobrar? Te va a cobrar a ti como contratante, ¿no? Entonces aquí, ¿qué está cuidando el Estado? Está cuidando que o cumples tú como contratante o cumple la persona que tú contrataste y la que subcontrataste. Claro. Porque aquí es algo importante, y yo creo que eso es algo que no hemos aterrizado muchos. Hay 3 figuras: el contratante, el contratista y el subcontratista. Así es, ¿sí? Como lo decíamos hace rato. Exacto. Entonces, el contratista es el que le exige al subcontratista: sabes que inscríbete si me quieres prestar servicios, ¿sí? También tiene obligación. ¿Cuál es su obligación? Exigirle a y pedirle su registro. ¿Sí? Si también le da efectos fiscales, el contratista, al subcontratista, efectos fiscales a comprobantes, operaciones que le esté prestando el subcontratista sin que tenga registro, también ahí cae en una infracción que obviamente tiene una sanción, que es una multa. Claro. ¿Sí? Tocando el punto de la parte fiscal, ¿sí? Referente a renta y al IVA, la ley es clara. El artículo 27 de renta y el 4 y 5 de IVA establecen, primero, vamos a retomar, primero vámonos a código. Código nos establece en el 15D que no se le podrá dar ningún efecto fiscal a la subcontratación como tal, pero más abajo establece, dice, pero si tú subcontratas una empresa que tiene registro en el comúnmente REPSE, entonces sí le podrás dar efectos fiscales. ¿Sí? Esa es la condición. Primero está prohibido y después te lo permite, pero solamente los especializados. Y después ya nos vamos ahora sí al 27 de renta, y dice que no podrás darle efectos de deducción a un comprobante fiscal digital que ampare una operación con
subcontratación. Salvo que le pidas, salvo que el subcontratista te dé su inscripción en el REPSE al momento del pago, porque eso es bien importante, aclara, al momento del pago. Y obviamente que te esté pasando los famosos entregables, ¿no? Sí. Que esto, y hemos escuchado en múltiples charlas, esto no es nuevo. Los entregables ya desde hace 2-3 años ya se venía, ya la autoridad los venía exigiendo, ¿no? Hubo hasta una aplicación en vez de el famoso aplicativo, ¿no? El aplicativo. ¿Qué te pide en el caso de renta? Que tú demuestres que estás de mínimo pagando las retenciones. Claro. ¿Sí? Y obviamente tu comprobante fiscal digital. Claro. En el caso del IVA, es lo mismo, dice, no darás, el artículo 4 y 5 de IVA dice, no darás efectos de acreditamiento, efectos fiscales, cuando sea subcontratación. Obviamente me lo prohíbe de entrada, claro. y luego me dice, siempre y cuando sea especializado, la misma condición, ¿sí? Que me entregues el REPSE, pero aquí viene una parte bien importante. ¿Qué tiene que ver con lo laboral? No lo entiendo, pero dice, pero me tienes aparte que entregar las declaraciones y el acuse de pago, o sea, porque esto es bien crítico, ¿no? O sea, te dice, las declaraciones y el pago. Okay. Entonces, si no presento las declaraciones y el pago, regresamos al punto de origen, me va a sancionar y me va a multar. ¿Y dónde quedó la confidencialidad de cada contribuyente, verdad? Así es. Por eso yo les comentaba y desde el inicio les decía, esto no es una reforma laboral, yo no le veo por ningún lado lo laboral, ¿no? Claro. En donde se están de verdad cuidando los derechos de los trabajadores, ¿no? Donde dice, oye, págale al trabajador sus prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, PTU, págaselo sobre las bases reales, ¿no? Salariales. No, entonces esta es una reforma meramente fiscal, ¿sí? Y ya tocando la PTU, también recordemos que hubo una pequeña reformita allí al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Donde ahora la PTU tendrá sus límites. Esto yo creo que es algo bueno, ¿no? Claro. Anteriormente, pues había trabajadores que pues llevaban un dineral por concepto de PTU y otros que pues definitivamente pues veían, pues no se llevaban las grandes cantidades, ¿no? Claro. Y hoy día está limitado a los 3 meses, al promedio de los últimos 3 meses de salario o de los últimos 3 años, ¿no? Promedio de los últimos 3 años. Lo que sea más favorable para el trabajador. Eso yo lo veo como una reforma que sí es un poquito más, pues más justa y equitativa, sobre todo para los trabajadores. Pero en lo demás, yo no lo veo como una reforma laboral, lo veo como una reforma fiscal, ¿no? Y en cuanto a los servicios especiales, pues podríamos decir que los servicios especiales son aquellos que te ofrece, pues, específicamente un profesionista, ¿no? O un profesional en ciertas áreas. Ejemplo, los servicios de limpieza, de seguridad, no son servicios de un profesionista, pero son servicios profesionales. Y obviamente esos salen de la esfera. ¿Por qué? Porque la condición principal es que tú no pones al personal. Me queda un poquito la duda, y soy claro, en cuanto a lo de los servicios de limpieza, ¿no? Pero creo que afortunadamente los servicios de limpieza no los están considerando como especializados. Y exactamente son un ejemplo muy similar en el tema de los que te ofrecen el servicio del transporte de personal. También. Sí, porque nos hacen ese cuestionamiento exactamente. Un compañero del Colegio de Contadores de aquí de Querétaro, el contador Joaquín Díaz, nos hace exactamente ese cuestionamiento en materia de servicio de traslado de personal. ¿Qué opinarías al respecto? Yo opino que ese no es un servicio especializado, es un servicio independiente. Perfecto. ¿Por qué? Tú sí mandas al chofer, ¿no? Sí. Pero el chofer llega y se espera afuera, se suben las personas de planta, él cumple con llevarlos, él está recibiendo una indicación y una orden de su patrón. De su subordinación. Es correcto, no de la empresa. Pero regresamos al punto de origen, Víctor. Lo importante aquí es que quien contrata tu servicio lo entienda. Exacto. Okay, sí, claro. Nos hemos topado ese es el detalle, ese es el problema, por eso están generalizando lo del REPSE. Nos hemos topado como asesores con este tipo de situaciones. Por más que tú le dices a tu cliente, en este caso el contratista y el subcontratista, tú no caes en el esquema. Tienen el temor. ¿Por qué? Porque el que contrata es el que los está obligando. O sea, a mí, si no haces tu inscripción en el REPSE, si tú estás subcontratando, yo te contrato a ti X, pero si tú X subcontratas, me tienes que entregar el REPSE. Y si no, no te doy la chamba. Sí, no. Así de fácil, ¿eh? Un cliente que tenemos nosotros, yo le decía, dame la oportunidad de hablar con los asesores. Exacto. Me dice, mejor no, compadre. Vamos a sacar el registro. Híjole, bueno, ok, así sucede, ¿verdad? Sí. En mi opinión, el transporte de personal no cae.
Claro, al final del día el chofer va, se para afuera, se suben las personas, él ya conoce su ruta, es más, la ruta ni la pone la empresa que contrata, Claro. La ruta la pone, en este caso, el contratista, Claro. ¿sí? Que es la persona que estamos contratando para prestar el servicio. Riesgo, la ruta más rápida y todo eso. Entonces, el chofer no recibe ningún tipo de instrucciones ni de mandato por parte del contratante. Muchas veces ni los conocen, ¿no? Claro. Además, pues contrata a tal empresa de transporte y a veces los que tienen que ver un poquito con ellos, pues son los famosos de RH, ¿no? Claro. De recursos humanos, pero en realidad la persona que contrata no tiene ningún tipo de vínculo ni contacto entraría con básicamente junto con los de la limpieza, cuando Así es. también van, simplemente hacen el aseo y no... Nosotros los contables, ¿no? Cuando hacemos la auditoría también somos un servicio profesional, que Así no es. caemos en un régimen de especialización tal cual lo que establece ahora la ley, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque vamos, hacemos nuestra chamba y pues nos retiramos, ¿no? Claro. No cumplimos con un horario. Anteriormente decíamos, ¿cuándo existe una relación laboral? Pues cuando cumples un horario, cuando tienes un sueldo, etcétera, etcétera, cuando estás en las instalaciones y con los instrumentos del patrón, que hoy día y con las últimas reformas laborales y derivados de la pandemia, pues se rompe todo con el teletrabajo, ¿no? Claro. Entonces, digo, son reformas bastante, pues no son gruesas en contenido, pero son bastante, en esencia sí han causado una bastante afectación a los Claro, empresarios, ¿no? Mauricio, por favor, vamos a despedir a nuestro invitado. En el siguiente segmento tendremos otro invitado que nos hará una invitación. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias, Víctor. Y Mauricio, muchas gracias, Mauricio. Así es, estimado maestro, muchas gracias por participar con nosotros. Realmente un tema vasto y, como tú bien referías desde el principio, más allá de una cuestión laboral, es una cuestión meramente fiscal. Y vamos a continuar con el programa porque precisamente viene alguien más que de la oficina y del despacho en el cual se desarrollan y participan, y vamos a platicar precisamente de una oferta que nos vienen a hacer en un aspecto de capacitación. Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en su programa 100% Confiable. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. 6 años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Puede ser. Hija, Ana, ¿estás bien? Hija, Ana. Sí.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa 100% confiable. Bueno, pues damos ahora paso y damos bienvenida a un colaborador de nuestro programa 100% confiable. Él es el contador público certificado Jesús Medrano, que nos acompaña de Instituto de Especialización e Integración Empresarial. El día de hoy viene a platicarnos y a compartirnos una propuesta precisamente que viene a atender lo que estuvimos platicando con el maestro Mario acerca de todo el tema del famoso REPSE y los registros, y que lo van a abordar de una manera vasta en el aspecto de un seminario que están ofreciendo ellos para nuestro auditorio. Estimado Jesús, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Mauricio, doctor Víctor. Muchas gracias por tus órdenes, aquí permitirnos estamos. estar esta noche aquí con ustedes. Pues así es, efectivamente venimos a promocionar y a invitar a todos del auditorio, a todos sus amigos de aquí de Querétaro, a este seminario integral en sueldos y salarios, que precisamente como bien lo comentaron ustedes en el corte anterior, pues bueno, hablaron de la subcontratación laboral y todo esto que se ha desatado, pero bueno, todo el área de nóminas, pues sabemos que tiene muchas aristas y muchas reglas que muchas veces nuestros amigos, desafortunadamente por el tiempo, por la situación que manejan, pues no están como que al día de todo lo que, el punto y la coma que cambian pues nuestras autoridades, ¿no? Entonces este diplomado está diseñado precisamente para abarcar todas esas áreas, por eso lo hicimos en 40 horas. Exacto, es una propuesta sumamente vasta e interesante. Vemos que el Instituto de Especialización e Integración Empresarial también contempla desde el inicio, o sea, cómo estructuro, cómo genero el famoso expediente del trabajador, hasta cómo lo llevo hasta el punto final de que sí tuve la obligación de hacer un registro. ¿Todo eso se va a ver dentro de este seminario? Efectivamente, sí. Nuestros expositores, la gente que participa en este seminario, es gente especializada en cada área, y bueno, también forman parte, llegó el comercial de la firma del corporativo DH, exacto, como el expositor que estuvo antecediendo antes de mí, y cada tema empezamos por la Ley Federal del Trabajo, después vemos un módulo de impuestos sobre la renta y todo lo que lleva, obviamente pues Seguridad Social y Infonavit, que son los puntos más medulares, ¿no? Pero aquí el plus que le estamos dando es que es 100% práctico. Exacto. Ya dejamos un poquito de lado la teoría y empezamos a ver, por ejemplo, en el área de contratos, obviamente todo actualizado, lo reitero, y empezamos con una práctica de contratos con diversas especificaciones, igual en el cálculo del impuesto sobre la renta. En el momento el expositor va elaborando todos los cálculos ya en un esquema de un programa, por ejemplo, como Excel, igual al calcular la parte de Seguridad Social, Infonavit, etcétera. Tan es así que al final aterrizamos con un módulo de Excel, precisamente para ayudar a nuestros amigos a que si no tienen un sistema de nómina como tal o son empresas más pequeñas, puedan desarrollar, y este maestro les enseña cómo simplificar con macros y demás todos esos cálculos. Así fíjate lo tenemos nosotros diseñado. Hay un tema muy importante dentro del ámbito de sueldos, salarios, que en ocasiones alcanzamos a visualizar que en muchos cursos no le dan el sentido tan profundo que tiene al artículo 95, que viene siendo un cálculo anual especial, diferente al cálculo anual tradicional, y es cuando una persona es despedida de manera injustificada y recibe aquellas indemnizaciones de 3 meses, más 20 días, más la prima de antigüedad. Entonces ese es un cálculo anual especializado que es más relevante y más importante que el cálculo anual tradicional que está en el propio capítulo respectivo. Entonces también sería bueno que le dieran mucho hincapié sí lo tocamos, bueno. Por eso es tan amplio. Digo, sabemos que el tema nos puede dar para más, claro, pero en estas 40 horas se va tocando los puntos, esos vértices, esos puntos finos que le llamamos nosotros. Pero algo que les quiero comentar también es que también este seminario se diseñó para que no nada más lo tomen los contadores. ¿A qué me refiero? Muchas veces sabemos que nuestros amigos jefes de recursos humanos, directores, gerentes, pues no necesariamente son contadores. Quiero decirlo que pues en el ámbito son administradores, a veces hasta psicólogos que entran en el área de recursos humanos y los envuelven, ¿no? Y dicen, bueno, también llevan la nómina, ¿no? Y las disidencias y esto y el otro, y empiezan a hacer los cálculos,
en base a, pues, a los sistemas contables que ya conocemos, ¿no? Claro. Que se capture todo. Pero muchas veces le queda la inquietud, bueno, ¿y qué hace la maquinita, no? Lo quiero decir así muy coloquial. Claro. ¿Qué hace esta máquina, no? ¿Cómo calcula el impuesto? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Porque obviamente al momento en que el trabajador por alguna disidencia, alguna situación de enfermedad o algo que le tienen que hacer descuentos, pues el trabajador va molesto, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué ahora me tocó menos mi raya, ¿no? Mi semana o mi quincena. Y muchas veces, pues, si no estás papado, pues, bueno, pues ¿qué fue la máquina, no? Bueno, a mí no me gusta mucho que tu máquina haga eso, a mí explícamelo por qué. Claro. Entonces, para todos nuestros amigos también está diseñado para ese lenguaje. Entonces, de hecho, los instructores empiezan preguntando pues en qué área están, en dónde están, qué carrera tienen, y de ahí los van llevando de la mano. O sea, tratamos de hacerlo todavía en un lenguaje todavía más light, con pura práctica. Eso es importante, claro, porque como bien refiere el doctor, hay momentos o puntos especiales en el desarrollo del trabajador. Qué bueno fuera que todos fueran bajo el mismo concepto, ¿no? Pero hay algunas situaciones en particular que necesitamos realmente brincarnos esa similitud y hacer un cálculo particular y específico. Vemos que lo que realmente nos estás compartiendo en este momento realmente viene a cumplir con toda esa serie de características y esas necesidades, porque vemos que no, como tú dices, no nada más está dirigido al contador público, sino al encargado general de todo lo que tenga que ver con el recurso humano, ¿no? Con el capital humano. Y eso realmente muy pocas veces lo vemos y creemos que sobre todo el cierre que nos platicas, ¿no? En una hoja de Excel, en una hoja de cálculo, para que se pueda analizar y entender de dónde viene y por qué viene. ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿Qué le quieres compartir a la audiencia? Bueno, pues ya sí, para ir cerrando un poquito el tema, lo que queremos es invitarlos de primera entrada y por estar viéndonos, escuchándonos aquí en su programa, les vamos a dar algunas becas y algunos descuentos especiales. Nada más, como dicen por ahí, que mencionen que nos vieron aquí en su programa de 100% confiable, se contacten directamente con nosotros, rápidamente doy los números, nos pueden contactar telefónicamente o vía WhatsApp al 442-740-3688. Tenemos otro número, el 473-122-6236 y un tercer número, el 722-344-6041. Este seminario ya lo hemos impartido en varias partes de la República y precisamente lo hemos ido siempre actualizando y mejorando en base a la retroalimentación que nos comenta la gente. Por eso hemos llegado al caso de decir que pues también directores, gerentes de recursos humanos, vuelvo a reiterar que no netamente tienen que ser contadores, porque siempre preguntan, ¿es que eso es para contadores? No, es para el que está metido en el área de nóminas. Es más trascendente, los 7 tipos de asimilables a sueldos. Sí. No sé si lo tengan incluido, pero a lo mejor en el siguiente lo pudiesen incluir porque trae temas de trascendencia, ¿no? Sí, lo traemos. Sumamente importante. Muy bien, estimado Jesús, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y sobre todo que se ha sumado el Instituto de Especialización e Integración Empresarial, precisamente como colaboración aquí en el programa 100% Confiable. Realmente estamos agradecidos y gustosos de que participen con nosotros. De la misma forma queremos agradecer a la audiencia que el día de hoy nos hizo favor de acompañarnos, como siempre, estimado contador Alejandro Jaramillo, Moisés Zavala, María Eugenia Ávila, tenemos a Ana San Román, Ari Pérez, tenemos también por aquí a Sandra. Muchas gracias, Sandra, cada semana te tenemos por aquí de compañía. Joaquín Díaz, muchas gracias, amigo, un fuerte abrazo, esperemos vernos pronto. Rocío Holanda, Nancy Amaya, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Víctor. Pues sí, definitivamente agradecemos a todos los que participan cada semana en su programa 100% Confiable, a nuestro despacho colaborador que el día de hoy nos hizo favor de platicarnos de este tema tan trascendente de la subcontratación versus subcontratación profesionalizada, y nos despedimos como siempre deseando que tengan una excelente noche y no dejen de seguir como cada semana los lunes a las 9 de la noche su programa 100% Confiable. Muchas gracias y buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, Mauricio, buenas noches, compañeros. Muchas gracias y gracias por permitir estar con nosotros.